Se encuentra con nosotros, y es un gusto tenerlo aquí en México, el doctor Miguel Cobas, que es anestesiólogo, codirector de la terapia intensiva del Hospital Universitario de Miami en Estados Unidos, y además es examinador del board en Estados Unidos. El doctor, en su primer presentación, nos va a hablar sobre ¿es la tecnología la solución? Buenas tardes, ¿todo el mundo me puede ver bien? Buenas tardes. Bueno, primero, antes que nada, quisiera agradecer al comité organizador, al doctor Jaime Rivera, por haberme traído aquí. Es primera vez que estoy aquí en el DF, es un placer estar aquí. Hasta ahora he estado encantado con la visita y de verdad que muchísimas gracias por el recibimiento que me han dado. Y quizá esa es la mejor forma de decir al doctor Jaime Rivera nuevamente que no solamente le doy gracias por haberme traído, sino que también le voy a pedir disculpas porque no voy a hablar nada de lo que él me pidió que iba a hablar. Así que vamos a empezar por ahí. Porque la charla, así que después de verdad si hablamos y tú me dices si no te gustó, me puedes mandar, incluso me mandas a Miami de regreso antes de la segunda, si es tan mala, pero vamos a ver. La charla decía que si la tecnología era la solución, ¿no? Y precisamente cuando yo estaba empezando a buscar si es la tecnología la solución para disminuir los errores, una de las cosas que realmente, yo soy venezolano, me gradué en Venezuela, una de las cosas que más nos separan de las cosas que uno hace en países desarrollados con países como los nuestros, es que la tecnología no está ahí. Hay una enorme diferencia entre las habilidades que podamos tener tecnológicamente entre un país y otro. Y por otra parte, entonces la tecnología en sí, a veces decirles que la tecnología es tener 5 resonancias nuevas o algo así, eso no va a tener ningún sentido. Y por otra parte, también es importante que no les voy a hablar necesariamente de trauma, sino voy a hablar en cuanto a qué podemos hacer para disminuir los errores en general, no solamente para la gente que hace trauma, sino para la gente que básicamente toma cuidado de los pacientes, ya sea politraumatizados o no, quizás desde un punto de vista anestésico más que otro, pero vamos a hablar en general acerca de cómo se pueden, de cómo podemos estudiar los errores y a partir de ahí tratar de minimizarlos. Yo les voy a traducir esto que dice aquí, ¿no? Este es un póster que dice los errores. Es posible que el propósito de tu vida sea servirle como una advertencia a los demás. Entonces, uno nunca quiere llegar a ese punto, que el propósito de uno sea decir, que la gente diga, nunca hagas lo que hace él, ¿ok? Porque todo le sale mal. Entonces, esa es la idea. Entonces, ¿cómo podemos tratar de prevenir errores o tratar de evitar que estos errores ocurran? Hay un libro que se llama La ciencia más joven, que básicamente dice de que antes de que todos los avances de la medicina ocurrieran, estamos hablando de los años 1940 o 50, antes de los antibióticos, antes de toda la imagenología, realmente no se podía hacer mucho por los pacientes y uno se podía pensar, y no había muchos antibióticos, no había muchas imágenes que tomar, había algunas operaciones que se hacían, pero las operaciones todavía siguen siendo bastante crudas para esa época, en lo cual se puede resecar y no. Y básicamente el cuidado que se le daba a los pacientes, digamos, ante los años 30, ante los años 40, era atender a los pacientes, darle cariño, más o menos que todo está bien, si a lo mejor uno tenía, en aquella época había algunos antisueros que podían servir para algunas infecciones, pero en general no había muchas cosas que uno hacía por los pacientes. Uno les agarraba la mano y el hecho de que el paciente sobreviviera o no, no era tanto el resultado de enormes avances médicos, sino el hecho de que la enfermedad en sí de repente era mortal o no. Dependía más que todo de la letalidad de la enfermedad. La medicina no hacía mucha diferencia. Sin embargo, todo el mundo, y todos los hemos pasado cuando hemos hablado con los profesores que hemos tenido y los profesores que hemos tenido han hablado de los profesores que ellos han tenido, todo el mundo dice que trabajaba más que nadie en el hospital. Y uno le echan los cuentos de que yo no salía de mi casa.
yo no vi a mi esposa por 2 semanas. Yo viví en el hospital. Y a pesar de que a lo mejor no estabas haciendo mucho, sobre todo la gente que estaba hablando de décadas y décadas atrás. ¿Por qué? Porque había una enorme entrega a lo que uno hace, a pesar de que a lo mejor no había muchos resultados. Y había algunas enfermedades que se mejoraban, por ejemplo, el coma diabético, porque había insulina, había fluidos, eso se mejoraba, entonces la diabetes sí se mejoraba. A lo mejor cuando se empezó los antibióticos, la sífilis empezó a mejorar de forma increíble, igual que algunas enfermedades venéreas. Pero a pesar de eso, todo el mundo trabajaba durísimo, porque estaba en el hospital todo el tiempo. Hoy en día hay otras cosas, hay otras prioridades en la vida de los médicos. Los médicos muchas veces buscamos ahora que tener una vida un poco más cómoda, un poco más relajada, a pesar de que se sigue trabajando muchísimo y de que hay mucha demanda de mantener unas horas de trabajo que son razonables. Incluso una de las razones por las cuales la gente, por lo menos en donde yo trabajo, la gente escoge una carrera en anestesiología es porque es menos, es menos fuerte que hacer cirugía o hacer ortopedia, y además porque combina muy bien un estilo de vida con una cantidad de conocimientos y de poder hacer cosas que son bastante atractivas, sin matarse uno demasiado. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, a partir de los años 70, de los años 60, de los años 70 hasta ahora, ha habido una revolución tremenda en medicina y tenemos una enorme cantidad de drogas, enorme cantidad de procedimientos, una cantidad enorme de facilidad para detectar dónde están los tumores, que es inconcebible incluso hace 40 años. Entonces, hoy en día sí tenemos la forma de resolver una cantidad enorme de enfermedades, y eso cada vez aumenta más. No podemos garantizarle a todo el mundo que va a vivir más, pero si uno ve, la mayoría de las enfermedades crónicas han aumentado la sobrevida porque tenemos forma de mejor controlarla, más medicinas, y tenemos un poco el mejor entendimiento del proceso. Sin embargo, la medicina hoy en día hemos establecido que hay una disparidad enorme entre el ayer y el hoy, ¿ok? Y por lo menos en el área donde yo trabajo, y en Estados Unidos, no sé cómo será en México, pero alguna gente en Venezuela con la cual yo todavía tengo muy buenas relaciones, me dicen que ya no es tan sabroso practicar medicina, que uno vive a veces a merced de que los seguros no pagan, uno vive con el miedo de que a uno lo demanden, uno vive con la espada de Damocles encima de uno, diciendo de que a lo mejor de que a lo mejor si uno hace algo malo lo van a perseguir, y ya uno no se siente tan libre de practicar la medicina. Es más, uno siente que a veces hay poco reconocimiento, y eso es algo que también en particular a los anestesiólogos también nos afecta, porque el cirujano siempre quiere tener un poco el protagonismo dentro del salón quirófano, y el anestesiólogo a veces pasa como una persona que no está en la capacidad de liderazgo dentro del salón de operaciones. Entonces, a veces eso trae poco reconocimiento y una sensación de insatisfacción en practicar la carrera de medicina. Y realmente estos síntomas de frustración o de que uno, de miedo de seguir adelante, son realmente el símbolo o el signo de algo que es totalmente diferente. Y porque la realidad es que la medicina hoy en día es tan compleja que excede nuestra habilidad como un médico individual. Es tan sencillo como eso. Pretender de que uno conoce toda la fisiopatología de todas las enfermedades, de todo lo que de las pruebas diagnósticas, de cuando uno tiene que hacer un scan de tal, con contraste, sin contraste, es imposible. La complejidad de la medicina se ha ramificado de tal forma que pretender que una sola persona sea capaz de hacer eso como médico ya no es posible. Eso lo era antes, que hace 50 años, porque eran relativamente pocas y sencillas las enfermedades con las que se podían trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Hace 50 años era fácil decir, bueno, el médico necesitaba una oficina, una secretaria, unas enfermeras que lo ayudaran, y básicamente el médico, debido
a la experticia que obtenía, era capaz de dirigir una gran cantidad de personas y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero ya ese ya no es el caso hoy en día. Antes uno podía hacer la fractura, uno podía ver la fractura, podía poner un cultivo de Gram, podía leerlo, y eso son cosas que todavía se pueden hacer. Pero hoy en día, si uno tiene que hacer un poquito más allá de eso, necesita mucho el apoyo, y hay muchas pruebas que ya escapan de lo que incluso le pueden enseñar uno en la escuela de medicina. Yo nunca aprendí a hacer, por ejemplo, un radioinmunoensayo. A lo mejor, pero yo creo que nadie lo puede, y eso es algo que es tan común hoy en día, pedir un radioinmunoensayo para tal cosa, un Western blot, y eso ya escapa a lo que uno puede hacer, entender cómo funciona un MRI, si necesito una con contraste T2, T1, yo no sé, le tengo que preguntar al radiólogo, mira, ¿qué MRI me hace falta aquí? Mejor con contraste, y a lo mejor me dicen, no, el resonancia no te sirve para nada, dale mejor un CAT scan, porque se ve mejor esta parte con la densidad. Entonces, son cosas que realmente escapan al conocimiento básico de lo que uno de lo que antes tenía. Y además no solamente es eso, no solamente uno puede andar por ahí andando con su jeringuilla y con su estetoscopio, sino que uno tiene que lidiar con un montón de otras cosas, ¿ok? Uno tiene que lidiar con computadoras, uno tiene que lidiar con que todos los récords tienen que meterlo uno en una computadora de que le llega y no sé qué y no sé cuánto, y de que uno tiene que comunicarse con los pacientes o con el hospital por email, y a veces si se cae la conexión y no sé qué, no sé cuánto. Es muchísimo más complejo que simplemente atender a un paciente, porque estamos ya, la medicina, demasiado entrelazada a la informática. Y si uno no sabe la parte de cómo usar una computadora, por lo menos de una forma básica, en el sentido de cómo obtener una radiografía, de cómo accesar los laboratorios, uno está perdido. Uno está perdido en un hospital. Entonces, ¿cuáles son las cosas que se pueden hacer? Hay que buscar a la evidencia. Y el problema es que esto no es solamente que el médico, bueno, ha perdido control y que los radiólogos y eso, y que hay otra gente que está haciendo más cosas y que hay que... No, el problema es que el no conocer todo y el haber perdido el control hace que los pacientes sufran, ¿ok? Y eso se ha discutido. Hay 2 millones de pacientes en los Estados Unidos que agarran infecciones que nunca debieran haber agarrado, simplemente por múltiples razones que nunca debieran haber estado ahí. Hay neumonías nosocomiales que nunca debieron haber empezado, sencillamente porque no se hizo, porque todo está tan desconectado que nadie sabe lo que está haciendo, la mano izquierda no sabe lo que está haciendo la mano derecha. Y entonces hay una desconexión muy grave. Si uno hace surveys, encuestas, de pacientes con enfermedad coronaria o en pacientes con asma, más o menos más del 50% uno revisa los guidelines o revisa las guías que uno debería usar para esos pacientes, y más del 50% de pacientes no la tienen, no llevan ¿y por qué? Básicamente porque ya no hay control. Antes estaba el médico que llevaba el control, estaba el doctor que estaba a cargo de las cosas, ya no lo hay. Entonces, y eso, el problema no solamente que pierdes el control, pero el paciente paga los platos rotos. Entonces viene el problema del costo, que es el problema que obviamente a todas partes sale. Dice, bueno, pero es que cuesta mucho entonces, va a costar mucho tratar de obtener los mejores resultados siempre con los mejores pacientes. Entonces, ¿cuál es el problema del costo? Esto es simplemente una curva, ¿verdad? Que simplemente, vamos a suponer que estamos buscando resultados de sobrevida de cáncer pulmonar. Entonces, como todas las enfermedades, vas a tener pacientes que viven muy poco, la mayoría de los pacientes es como una curva de Gauss, la mayoría de los pacientes van a vivir más o menos en estas desviaciones estándares, y después va a haber un grupo de pacientes que va a vivir pero muy prolongado, o sea, que van a tener una respuesta muy buena al tratamiento y van a ser, digamos, la parte más lejana de esa curva. Entonces uno piensa, bueno, lo que pasa es que los pacientes que están aquí, los que se murieron rápido, los que no tuvieron acceso a las medicinas, son los pacientes a los cuales no tuvieron acceso, por lo tanto no se les gastó suficiente dinero con ellos, y aquí está más o menos todo el mundo, y esta es la gente que tenía realmente acceso a medicamentos y a doctores que estaban mucho más adelantados y por lo tanto son los que sobrevivieron. Entonces uno está tentado a pensar de que el costo, que es la segunda curva que sobrepuse ahí, sigue a los resultados.
¿ok? Sin embargo, cuando uno estudia esto, uno se da cuenta de que los resultados y el costo afortunadamente no tienen a veces nada que ver. De hecho, cuando uno ve cómo realmente funciona, el costo y los buenos resultados desde el punto de vista epidemiológicos están muy separados. En otras palabras, hay pacientes que están en esta parte de la curva, en otras palabras, en el percentil, digamos, deseado con respecto a los resultados, cuyo costo está en esta parte nada más. En otras palabras, han obtenido tremendos resultados usando y no gastando mucho dinero. ¿Okay? Entonces, no necesariamente el que vive más es porque gastó más plata, ni el que vive menos es porque no hubo plata. No necesariamente hay relación en eso. ¿Y cuál es cuando se investiga esto, qué es lo que se ha encontrado? ¿Cuál es la razón con la cual uno puede tratar de estar siempre en esta parte de la curva, de resultados y en esta parte de la curva de costo? Bueno, parecerá mentira, pero todo tiene que ver con el hecho de poder trabajar en equipo, ¿ok? Y es algo que parece muy sencillo y parece que es algo que es como obvio, pero no pasa. Y no pasa por muchas diferentes razones, y eso es lo que vamos a también hablar un poco hoy. El trabajo en equipo, pocos trabajos en equipo se exemplifican mejor como cuando un carro de carrera tiene que parar a que le cambien la gasolina, los cauchos y todo eso. Porque todo el mundo que está ahí, y son como 10 personas, sabe exactamente qué tiene que hacer. No solamente sabe exactamente lo que tiene que hacer, sabe el momento en que lo tiene que hacer, qué tan rápido lo tiene que hacer, si algo pasa mal, saben, eso es, y está practicado 100.000 veces. Para que entonces uno ve que el carro se para ahí y en 6 segundos, en 10 segundos, el carro le cambiaron los 4 cauchos, le llenaron el tanque de gasolina, le cambiaron el aceite y hasta le echaron un poquito de aire al piloto para que siga corriendo. Entonces, el trabajo en equipo de esta forma da muchísimos mejores resultados. Entonces, el perfecto símil sería, bueno, no importa quién esté manejando aquí, no importa que tú tengas aquí, no sé, a Christian Barnard, a cualquier cirujano que ustedes se imaginen, pero si todo el resto de esta gente, ¿ok? Son unos tipos que no saben lo que están haciendo, no importa quién esté manejando ese carro, o quien los quiere poner, o quien quiera ser el líder, no importa. No importa quién maneje el carro si los demás no saben lo que hacen, y si los demás no tienen suficiente cohesión para obtener un resultado. Entonces, el trabajo en equipo se define como un sistema cuyas diversas capacidades trabajan juntas para un fin común. Y eso significa que son totalmente diversas. Nadie quiere hacer el trabajo del otro. Tiene que ser bien diferente. El diseño tiene que ser coordinado de antemano y tiene que haber planes preestablecidos de qué es lo que se va a hacer. Exactamente como lo hace una tripulación cuando cambia de un carro de carrera. Pero el problema es que nosotros no aprendemos eso en la escuela de medicina. No se enseña. ¿Okay? La educación para lograr ese trabajo en equipo no está generalizada. Yo les voy a dar un ejemplo que pasa constantemente en donde yo trabajo. Las enfermeras pareciera que durante el año de internado su único trabajo, su única misión en la vida es hacer la vida al interno miserable. ¿Ok? ¿Okay? Le preguntan cosas que no sabe. Le dicen que le pregunte al adjunto porque no confían en el tipo. La relación es más bien adversarial y confrontacional, en vez de ser una relación de cooperación. Lo mismo pasa con los doctores. ¿Okay? Uno no está acostumbrado a que una enfermera le pregunte, ¿y por qué da esa medicina, doctor? Y eso no está acostumbrado. Es más, a uno no lo educan a oír esas palabras. A que la enfermera le vaya a preguntar, ¿y por qué esa medicina, doctor? ¿No le parece? ¿Por qué esa medicina, doctor? Eso es chocante en cierta forma, cuando uno no está preparado para oír eso. Sin embargo, si uno abre un poquito el oído y dice, bueno, a lo mejor de esta forma puedo llegar a tener mejor una idea de por qué me está preguntando eso, vamos a darle un chance. Entonces, hay que cultivar ciertas digamos, habilidades para lograr poder trabajar realmente en equipo, como lo que le mostré del carro, ¿verdad? Lo primero es que hay que aprender a colectar data. Y eso es toda la tecnología que les voy a mostrar durante toda la charla.
Es bueno colectar data, pero si la pueden hacer con una tableta, bien. Y si la pueden hacer con papel y lápiz, también. No importa la forma en que se coleccione la data. Puede ser la forma más barata o más sencilla, pero lo importante es saber que hay que coleccionar y hay que obtener unos puntos que decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar y cómo voy a llegar ahí? Si uno no se pregunta la pregunta correcta y no empieza a obtener la data, no va a llegar a ningún lado. Entonces hay que poner esfuerzo en colectar la data. Y eso puede ser relativamente sencillo. Y también uno tiene que ser muy crítico acerca de lo que uno hace. Y darse cuenta de que no necesariamente la forma en que uno ha hecho las cosas necesariamente es la mejor. Hay que tener cierta forma autocrítica. Por ejemplo, yo les voy a mostrar esto. Como dice la tradición, solamente por el hecho que hayas hecho algo de esta forma durante muchos años, no significa que no sea totalmente estúpido. El hecho de que uno repita una conducta una y otra vez no necesariamente sea que sea la correcta. Entonces hay que tener un nivel de autocrítica y decir, vamos a colectar la data a ver cómo estoy haciendo. Entonces, después, una vez que uno entienda cuál es el problema, uno tiene que empezar a desarrollar algunos puntos, es decir, bueno, ¿cómo llego del punto A al punto B? Y una de las cuestiones que ha salido más recientemente, que pareciera muy sencillo, pero que muy obvio, pero que raramente lo hacemos, es el uso de una lista, de chequear con una lista que todo esté bien. Increíblemente, hay más de 600 personas en Estados Unidos que la operan el lado incorrecto. Pero ¿cómo le van a operar el lado incorrecto? Le abrieron el cráneo y le sacaron un tumor que no existía del lado incorrecto. Le cortaron la pierna que no era. ¿Y cómo es posible? ¿Ok? Eso es como decir que un piloto, ¿ok?, que iba a salir de aquí a Sao Paulo, llegó a Hong Kong. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú llegues a Hong Kong y tú vas para Sao Paulo? Pero pasa 600 veces en Estados Unidos y quién sabe cuántas veces pasará en el resto del mundo. Por lo menos en algunos lados coleccionan estadísticas, pero quién sabe cuántas veces pasa en el resto del mundo de que esas cosas ocurren. Y son cosas que se pueden prevenir simplemente usando una listica que alguien en el salón de operaciones, que no es un doctor, y es alguien que simplemente tiene la autoridad de llevar un control y decir, la pierna es la derecha, ¿no? Y alguien dirá, ay, no estoy seguro. O, ay, ¿no será la izquierda? Y ahí se para la cosa y se regresa al punto anterior y dice, no, vamos a chequear cuál pierna es, la derecha o la izquierda, antes de hacer cualquier cosa. Entonces, y son cosas que parecieran muy obvias, pero por el hecho de que la medicina está estructurada de una forma tan jerárquica, no lo hacemos. Pregúntenle a cualquier enfermera, no digo yo recién graduada, incluso a alguien que lleve tiempo, o a cualquier técnico quirúrgico en el salón de operaciones, que le pregunte, mira, dile al cirujano tal que parece que está preparando el lado que no es. ¿Cuánta gente lo va a hacer? Mucha gente va a tener un miedo horrible, no lo van a decir, ¿ok? O alguien va a decir, bueno, eso no es problema mío, pues yo creo que él ya chequeó eso. No lo chequean. La gente se equivoca. Y la gente se va a equivocar y tú te vas a equivocar. Y lo importante es que si tú te vas a equivocar, que haya alguien que si agarró el error, pueda decir, oye, párate, que estás metiendo la pata. ¿Ok? Y que no tengan miedo de decirte, y no tengan miedo de decirte, no, que se reviente, porque eso me seguro me va a hacer una grosería. Entonces, que haya alguien y eso es parte del trabajo en equipo. Eso es parte del trabajo en equipo. Eso no significa que no haya un líder. Eso no significa que no haya que no pueda ser uno creativo en cómo distribuir la autoridad. ¿Ok? Eso no significa que eso sea una gallera. Eso no. Eso significa que tiene que haber una coordinación, pero tiene que haber un flujo de información que permita a todo el mundo, ¿ok?, establecer cuáles son las prioridades. Y las prioridades es atender al paciente, no evitar que el cirujano se moleste o que el anestesiólogo se moleste. Eso no es ninguna prioridad. O sea, si se molestó, pero si le va a cortar la pata que no es. Entonces, eso hay que pararlo. Entonces, y eso de una forma estandarizada se puede hacer con una lista. Es decir, ¿cuál pierna? Derecha, perfecto, seguimos. Entonces, y eso es algo que tenemos que desarrollar, porque nosotros no estamos educados para desarrollar ese tipo de introspección o ese tipo de idea de que podemos ser, digamos, criticados. Además, hay otra serie de obstáculos en que
en que todo el mundo se ponga de acuerdo. Porque les voy a decir, es muy común que las decisiones y las recomendaciones que se hacen de las diferentes escuelas sean totalmente ignoradas. Sin embargo, cada vez hay más presión a practicar lo que se llama medicina basada en la evidencia, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia? Bueno, la evidencia es que si le tienes que dar betabloqueantes a tal individuo, tienes que darle betabloqueantes, tal. Y sin embargo, el individuo no está en betabloqueantes. Y en general, nos cuesta seguir las guías. ¿Sabes por qué? Porque en cierta forma, nosotros pues, sentimos de que eso es una afronta a nuestra autonomía como médicos. Y siempre hemos visto un ambiente muy jerárquico. ¿Okay? Desde que el adjunto le dice al interno cómo tiene que hacer hasta cómo tiene que vestirse casi. Entonces, cuando uno le llega la oportunidad de ser la autoridad, pues uno tampoco quiere estar, uno le gusta disfrutar la autoridad. Pues. Entonces, es un ambiente muy jerárquico, muy vertical, que a veces no desarrolla mucho la oportunidad de diálogo. Hay falta de tiempo para actualizarse, de ir a congresos, y generalmente la gente tiene mucha resistencia al cambio. La gente no le gusta cambiar. Y hay también una cosa que se llama la hipótesis de la aceptación lenta, que es que dice, bueno, necesito muchos años, muchos estudios de data para yo realmente cambiar lo que estoy haciendo, porque yo hasta ahora me ha ido bien, entonces necesito que me den una cantidad, una montaña de data para yo cambiarlo. Esa hipótesis de la aceptación lenta no es cierta, porque aquí le puse, por ejemplo, cuando se salió el resultado hace poco de la proteinina, que la proteína aumenta la mortalidad, o el uso de los stent cardíacos, que tienen droga, que también aumenta la mortalidad y que el paciente después tiene complicaciones tromboembólicas. Ya casi no se usa la proteína, ya no se usa, y los cardiólogos siguen muy poco los stent con drogas, los dejan ahora sin droga. Entonces, en otras palabras, y eso fue una evidencia que salió y a la cuestión de 6 o 7 meses ya había un cambio drástico en la práctica clínica. Entonces, en otras palabras, sí se puede cambiar rápidamente, eso es una prueba. La otra, betabloqueante. Betabloqueantes han sido controversiales desde hace más de 20 años, desde que Mangano publicó ese estudio de que había que dar la atenolol a todos los pacientes preoperatorios. Y todavía, todavía 15, 20 años después, todavía hay discusiones con respecto a los betabloqueantes. En otras palabras, no se cambió y todavía se puede, y las discusiones se mantienen por largo tiempo. Las cesáreas, hay mucho más cesáreas de las que se deberían hacer. ¿Y por qué? Bueno, por muchas otras razones que no son necesariamente médicas, y eso es lo que hay que entender. Y en general, si uno ve todas las guías de la mayoría de las enfermedades crónicas, la falta de adherencia a esas guías son más o menos 50%. La mayoría de las veces es una decisión consciente, no es que tú no sepas cuál es lo que dice el guideline, qué es lo que dice la guía, sino tú dices, no, yo lo voy a ignorar, porque este paciente es especial. O yo soy especial, que también es la otra cosa, ¿no? La mayoría de veces es una decisión consciente de rechazar lo que dice, y la adherencia a las guías es inversamente proporcional a la edad. En otras palabras, mientras más viejo es uno, menos le gusta a uno que le cambien el juego, ¿ok? Uno no le gusta que le cambien el juego a medida que uno se hace más viejo. Entonces, la incertidumbre de la perspectiva, esto es una de las razones por las cuales nosotros somos resistentes al cambio, porque cada persona es diferente. Y les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo que, a ver si les gusta. Tienen un matemático y tienen un mago, ¿ok? Entonces, imagínense ustedes que están en una calle de Las Vegas, ¿ok? O en un sitio donde se juega muchísimo, ¿verdad? Están en una calle de Las Vegas y hay un tipo eso en la calle que juega, un truán, eso, para sacarle dinero, y le dice, ¿cuánto es yo le pago si me dice si viene de cabeza o si sale caro sello? ¿Ok? Entonces, supóngase que la moneda sale 15 veces seguida, ¿ok? 15 veces seguida, sale cara, ¿ok? Y le preguntan al matemático, ¿cuál es el chance? ¿Cuál es la probabilidad de que la próxima vez salga cara o sello? ¿Qué va a decir el matemático? 50%. Porque matemáticamente, cada vez que uno tira una moneda, hay 50% de chances de que salga cara o salga sello. El matemático va a decir eso. El mago, ¿ok? Que es un tipo que se gana la vida ilusionando gente, engañando gente, se da cuenta y dice, matemáticamente incluso es casi imposible de que una moneda salga 15 veces seguida, ¿ok? Es menos del 0,00 no sé qué por ciento. Matemáticamente eso es muy difícil. Esta moneda, estoy en Las Vegas,
¿ok? Este tipo me está apostando dinero, me quiere sacar plata, ¿ok? Esta moneda está trucada, ¿ok? ¿Y eso por qué? Porque el matemático piensa de forma matemática y el mago piensa de forma como un mago, ¿ok? ¿De dónde viene uno? ¿Cuál es la personalidad de uno? Y cómo uno afronta la realidad tiene una enorme influencia en cómo adoptamos, decisiones médicas, aunque uno lo quiere evitar. Pero eso es así. Y eso es lo que se llama, eso es parte de incertidumbre. Y vamos a hablar un poquito más que se llama la parte de la heurística, ¿okay? Que es básicamente, la heurística es como sentir la intuición, cómo vienen las cosas y cómo eso va a influenciar mi decisión médica. Y cómo eso yo puedo usar, cómo yo puedo utilizarla para minimizar el error en general. El error que le voy a aplicar al paciente o no. Vamos a poner otro ejemplo. Alberto es un tipo muy tímido y retraído, es un tipo que siempre está tratando de ayudar, pero tiene poco interés en las personas o en el mundo de la realidad. Es un alma humilde, es muy ordenado, tiene una necesidad de orden y estructura y tiene una pasión por el detalle. ¿Ok? Ese es Alberto. ¿Ok? ¿Qué es Alberto? ¿Es vendedor o bibliotecario? Bibliotecario, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos bibliotecarios hay en la Ciudad de México? Debe haber, no sé, póngale 100. ¿Cuántos vendedores hay? No, ya no digo más nada, pues. ¿Ok? Porque estadísticamente, ¿ok? El chance es de que aunque sea así, Alberto es vendedor. Estadísticamente es como tiene que ser. ¿Ok? Y probabilísticamente Alberto va a ser vendedor. Pero claro, cuando uno lo describe de esa forma, tiene que ser bibliotecario. No puede ser un vendedor que sea así. Entonces, como la forma en que uno interpreta la información que le viene, va a tener un resultado directo a cómo hace uno los resultados. ¿Ok? Vamos a hacer otra, pues. ¿Cuál de estas dos oraciones es más probable? El señor Daniel ha tenido uno o más infartos. El señor Daniel tiene más de 55 años y ha tenido uno o más infartos. ¿Cuál es más probable? Más o menos. 55 años. ¿Sí? La mayoría de la gente, sí. ¡No! ¿Por qué? Cuando uno dice que tiene más de 55 años, está eliminando a toda la gente que tiene menos de 55. Entonces, cuando uno califica que el señor Daniel tiene más de 55 años, es cierto que uno le da plausibilidad a la posibilidad de que sea un infarto. Pero está eliminando a todas las personas que tienen 54 para abajo. Entonces, estadísticamente, la oración número 1 es probabilísticamente más probable. ¿Ok? Entonces, hay que recordar eso. Porque el señor Daniel, cuando uno dice que tiene más de 55 años, elimina a todos los de menos de 54, de 55 para abajo. Entonces, estadísticamente, entonces, a uno se motiva. Y el último, pues, vamos a ver. Un grupo está compuesto por 70 ingenieros y 30 abogados. Uno de los miembros del grupo es de 30 años de edad, casado, sin hijos. Está capacitado y motivado y es probable que sea bastante exitoso en su campo. Él es muy querido por sus colegas. ¿Cuál es la probabilidad de que sea ingeniero? Bueno, hablen todos al mismo tiempo, pues. 70%. 70%. Entonces, todo el resto, 70%. Increíblemente, cuando tú le aplicas esta pregunta a un grupo en silencio, ¿ok? Incluso gente que se ha graduado, el porcentaje no es 70%, a pesar de que lo único que uno le hace falta saber para responder esa pregunta es la primera oración. Pero la gente se modifica en base a lo demás que uno lee. Entonces, 50. Entonces, eso hace que la percepción y las probabilidades empiecen a jugar ahí, parte de la predicción médica. Entonces ya uno dice, bueno, pero esta data a mí no me gusta mucho, por esto y por esto. Entonces ya, ¿por dónde viene uno? Entonces, y eso hay que entenderlo cuando uno está lidiando con eso. Por último, déjame decirle nada más esto. Es bueno que uno tenga ese tipo de como de sexto sentido o intuición en cierta forma, porque en menos de 5 meses, tres personas salieron publicados 3 estudios cuando apareció la epidemia del HIV, del virus de inmunodeficiencia adquirida, diciendo, hay algo que aquí está extraño. 3 diferentes lugares. ¿Ok? ¿Por qué? Porque precisamente no cuadraba. Y cuando las cosas no cuadran, a los humanos, a pesar de
a pesar de que es algo, a veces uno se equivoca en algo tan simple, cuando las cosas no cuadran, uno responde. Y eso también tiene que ver. Entonces, también está el problema de la data, ¿ok? Por ejemplo, hace poco, para los que hacemos terapia intensiva, salió un estudio, el de Van de Ver de Bélgica, que decía que teníamos que tener la glucosa entre 80 y 110, y si no los pacientes se iban a ir en hiperglicemia, complicaciones, neumonía, you name it, ¿ok? Entonces, en 80, entonces, al año, dos años salió el estudio que se llama NICE, ¿ok? Que dice que si tú lo mantienes en 80 y 110, lo que vas a tener es un poco de gente que está hipoglicémica, con comas hipoglicémicos, y que realmente si lo mantienes por menos de 180, está perfectamente bien. Entonces cada vez hay datas que son conflictivas. Esteroides, todo el mundo le ha dado esteroides a todas las enfermedades y sirven en algunas, pero la mayoría no. Lo que ya habíamos hablado de los betabloqueantes. La vida media de un guideline es nada más 7 años, porque las cosas cambian. Y aproximadamente 1 de cada 3 publicaciones que salen va a ser contradicha en los próximos 4 años. Entonces entonces hace que uno tenga la pérdida de la fe. Uno pierde la fe en lo que se está publicando, y entonces uno se aferra a la confirmación que uno tiene de las cosas que le han salido bien, y no necesariamente a la data que es apropiada. Por último, hay que tener los factores sociales y emocionales, ¿ok? Por ejemplo, arrepentimiento es un factor muy importante, y lo que dice ahí, dice arrepentimiento, debí haber usado un condón. Entonces, ok, ese es el arrepentimiento. ¿Pero por qué? Porque hay arrepentimientos, hay cosas que uno se arrepiente más que otras. Uno se puede arrepentir a lo mejor de que, bueno, cualquier cosa, de que tuvo que pagar más por una cosa o por otra. Pero si uno tiene, por ejemplo, que lidiar con un hematoma epidural, ese es un arrepentimiento muy bravo. ¿Ok? Entonces tú dices, bueno, prefiero darle menos heparina a mis pacientes a tener que lidiar con una complicación tan severa como un hematoma epidural, a pesar de que si uno busca la matemática, incluso con heparina subcutánea, los riesgos de hematoma epidural son prácticamente nulos. Pero hay muchísima gente que no le da heparina subcutánea a los pacientes cuando tienen una epidural por riesgo de tener un hematoma epidural. ¿Por qué? Porque el nivel de complicación, el nivel de arrepentimiento que te puede generar un hematoma epidural no es nada comparado a que probablemente no tenga un DVT. Entonces es muy importante también la comparación que uno hace mentalmente, cuál es lo que, como se dice en inglés, el downside, cuál es el problema serio, que si yo hago esto, oye, lo otro es como muy severo, lo que se llama la expectativa negativa. Entonces también influye en por qué nosotros no tomamos a veces las decisiones correctas, o las decisiones que digamos que la data soporta. Por último, ¿cómo podemos mejorar nuestras decisiones, no? La intuición es muy importante, como le decía anteriormente, ¿eh? Si uno siente que alguien lo está siguiendo, probablemente sea cierto, ¿ok? Entonces, hay que estar muy pendiente de lo que uno siente, y entonces, pero uno tiene que saber cuándo usar la intuición y cuándo, digamos, ponerle más cuidado a la racionalidad. Y en general, uno utiliza más la intuición, o más bien uno se beneficia más de la intuición cuando las decisiones tienen que ser bien rápidas, cuando las decisiones tienen que ser relativamente sin pensarse, como dice el libro, blink, como en un pestañeo. Generalmente la intuición ahí lo ayuda, porque es la acumulación de enormes cantidades de experiencias que el cerebro procesa de una forma, que es la intuición. Cuando el ambiente alrededor de uno está cambiando rápidamente, la intuición generalmente, si uno siente tal cosa, generalmente uno va por ese feeling, ese sexto sentido, y entonces uno se va por ahí. También cuando uno tiene mucha información visual, generalmente la intuición funciona. Sin embargo, cuando hay más tiempo, o cuando la decisión no tiene que ser tan inmediata, generalmente, las decisiones son un poquito más estáticas, el tipo de pensamiento racional generalmente tiende a dar un mejor resultado en cuanto a aplicar decisión racional y no la intuición. Entonces es importante saber como cuándo jugar uno con su intuición y cuándo aplicar un poco más el razonamiento. Y hay varios cuestionarios, y si a alguno le interesa, yo les puedo mostrar algunos cuestionarios después, para ayudar a decidir a uno qué tanto uno es intuitivo, en el sentido de qué tanto uno le gusta agarrar riesgo, o qué tanto uno es más bien conservador y le gusta pensar y pensar y pensar las cosas. Entonces uno tiene que saber
Yo soy un tipo pensador, un tipo analítico, yo soy más bien un tipo que le gusta ir así, de acuerdo. Y uno, porque eso va a influenciar la forma en que uno va a tomar decisiones para el paciente y por lo tanto puede prevenir o crear errores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos mejorar las decisiones en general? Preguntar y preguntar, eso siempre ayuda. Y eso es lo que se dice, mira, ¿qué tú crees de esto? Porque la perspectiva de otra persona es completamente diferente. Ya lo sabemos cuando uno escribe un email, que uno cree que el email está perfectamente escrito y la otra persona se ofende. Entonces, pero yo te hice muchísimo cuidado en que ese email fuera una cosa bien caballerosa. Ofendido. Porque la persona lo interpreta de una forma completamente diferente. Entonces, es bueno que oír la perspectiva de otra gente, porque cuando a lo mejor otra gente le hubiera leído el email y dice, oye, pero ¿por qué tú estás insultando tanto a esa persona? O lo contrario, pero entonces el hecho de que uno oiga, eso ayuda. Como dice, lleva un récord que uno sepa si uno es una persona que está predispuesta a ser un impulsivo o una persona que sea muy racional. Y hay, como le digo, muchísimos cuestionarios que lo pueden ayudar a uno en eso. Entender que la literatura cambia constantemente, los pacientes cambian, las medicinas cambian y que es limitado lo que uno sabe de la literatura. Reconocer los efectos de factores emocionales, también los factores emocionales que uno proyecta sobre la otra gente que trabaja con uno, y esa parte es muy complicada, porque si uno le gusta mucho o le disgusta mucho trabajar con cierto cirujano o enfermera, uno va a tener una predisposición o a tratar de agradar a esa persona, o al contrario, tener siempre una relación muy adversaria con esa persona, dependiendo de cómo uno se sienta con esa persona. Entonces, y por último, estar seguro de la tolerancia de riesgo, cuando uno toma la decisión, bueno, voy a estar pendiente de esto y voy a hacerlo, ¿no? Eso es importante. Entonces, por último, ya para concluir, la tercera cosa, habíamos hablado de que hace falta 3 cosas que son muy importantes para tratar de minimizar errores. Y no, como les dije, no tengo nada que hablar de tecnología. Si quieren hablar de tecnología, no sé, nos tomamos un tequila después. Pero la forma de minimizar errores sin tener que hablar de tecnología hace falta 3 cosas. Hay que conseguir la data, tratar de buscar dónde está la data para que nos entendamos cuál es el problema. La segunda, ser autocrítico y ver entonces, ¿ok?, qué es lo que vamos a hacer y cómo modificar esa data, cómo hacer que esa data se modifique con nuestras acciones. Y por última, que es la parte que sea más difícil, es la habilidad de implementar ese sistema y que todo el mundo se sienta cómodo trabajando con uno, para que todo el mundo sepa quién es el líder, pero al mismo tiempo sepa que ese líder es alguien que puede ser alcanzado, es alguien que puede ser simplemente una persona que es asequible y que se le puede preguntar las cosas y que se puede discutir. Y eso es algo que se obtiene con humildad o con disciplina, y a veces los médicos no tenemos eso. Hay que tener el convencimiento de que la repetición una y otra vez va a reducir los fracasos. Por eso es que lo hace la gente cuando en los carros de carrera. Uno repite 1000 veces y va a repetir los fracasos. Va a reducir los fracasos. La repetición inevitablemente lo va a hacer. Y reconocer que otras personas, no importa cuán insignificante es la posición de esa persona, en cualquier jerarquía médica, hasta el que limpie el piso, puede evitar que ocurra errores. Que no se tiene que esperar a que sea simplemente por un problema jerárquico, lo que sea, que venga desde arriba directamente las directivas, que todas las personas se sientan confortables y se sientan cómodas de cuestionar cualquier tipo de acción y que uno se sienta cómodo de responder. Es crear esa cultura, y eso no es fácil. Eso no es fácil, porque no solamente decir, oye, mira, mi nombre es Miguel y yo estoy aquí para ustedes. No, eso no es así, eso no es fácil, eso es crear una cultura de que todo el mundo se sienta cómodo trabajando con la otra persona. Pero eso funciona, eso funciona, y además todo el mundo se siente más contento, porque a nadie le gusta entrar en un sitio donde no se le puede hablar a nadie, porque uno está malhumorado, porque este tipo no se le habla con el otro, porque este tipo es un ogro, porque la otra no sé qué. Funciona en el sentido también de satisfacción personal de lo que uno hace en el trabajo.
Creo que déjame ver, creo que sí, esta es mi última slide. Como le digo, los PEC, ¿no? Todos son iguales, todos tienen la misma estatura y todos tienen diferentes colores, son diferentes, todos son iguales. De vez en cuando uno tendrá que salir adelante y tratar de decir, vamos a hacer esto, pero todos tienen que tener en ese grupo la capacidad de poder salir y poder decir, de poder dirigir y de poder cuestionar lo que se está haciendo en ese momento. La gente en medicina necesita combinar los talentos. Los talentos de una enfermera no son los mismos talentos que tiene un médico, pero eso no implica que yo tenga que absolutamente tratar de desestimar los talentos que tiene otra persona porque la formación haya sido diferente. Hay que dar un servicio que sea organizado a los pacientes y si se hace de esa forma, se van a minimizar los errores. Y les digo, no tiene nada que ver con tecnología. Esto simplemente tiene que ver con manejar el factor humano de las relaciones diarias y eso va a traer un efecto positivo no solamente en el paciente, pero también en la forma en que uno se siente y ser como agente de cambio. Por último, les quiero mostrar esta foto que ocurrió hace varios años, hablando de gente que tiene que cooperar. Él es judío y él es libio. O sea, que vamos a estar claros, aquí no hay amor no hay mucho amor entre estas dos nacionalidades, ¿verdad? No solamente están ahí fajados, él está poniendo un tubo de tórax y él está tratando de poner una línea central. Esto fue en uno de los casos de trauma. Y mira, cuando uno está trabajando así, de esta forma, en cooperación, tratando de buscar los resultados, no importa que se le den las nalgas a uno. O sea, eso es lo de menos, ¿verdad? Porque está haciendo algo que le da la satisfacción del deber cumplido. Muchísimas gracias.